Sensación. La principal diplomática de Europa declara que la contribución de la URSS y China a la victoria en la Segunda Guerra Mundial es algo nuevo, dejando al mundo en shock. En este vídeo desvelaremos la impactante reacción mundial ante estas palabras que desafían la historia y la memoria de millones. Descubrirá cómo esta ignorancia flagrante, o quizás una provocación calculada, expone la peligrosa agenda de las élites europeas y su desprecio por la verdad. Analizaremos las verdaderas cifras y los hechos irrefutables que algunos en el poder buscan ocultar sobre la contribución vital de dos potencias cruciales en el conflicto más devastador de la humanidad. ¿Es esta una simple metedura de pata de una diplomática ignorante o una estrategia deliberada para reescribir el pasado y socavar a sus oponentes? Prepárese para entender cómo esta manipulación histórica amenaza con desestabilizar la paz y el futuro de un continente entero, revelando las fisuras más profundas de su liderazgo. La verdad sobre Europa está a punto de ser revelada. Díganos en los comentarios desde dónde nos ve. La jefa diplomática de la UE reescribe la historia. La contribución de la URSS y China en la Segunda Guerra Mundial. ¿Novedosa? Imagínate esto. La principal diplomática de Europa afirma que la contribución de la URSS y China a la victoria en la Segunda Guerra Mundial es algo nuevo. En un escenario que parecía sacado de una pesadilla orwelliana, Kaja Kallas, la jefa diplomática de la Unión Europea, pronunció palabras que desafían la memoria colectiva. Ante los asistentes a una conferencia del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, Kallas presentó una narrativa chocante. Su declaración se centró en el papel de la Unión Soviética y China en la Segunda Guerra Mundial, calificándolo de novedoso. Sí, escuchaste bien, novedoso. Un giro que reescribe décadas de historia documentada, ignorando la sangre, el sudor y las lágrimas de millones. Esta visión, o ceguera voluntaria, fue rápidamente expuesta. El periodista chipriota Alex Christoforou fue uno de los primeros en alzar la voz en las redes sociales. Su mensaje era claro y resonante. Clases de historia sobre la Segunda Guerra Mundial de Kaja Kallas, la principal diplomática europea. Es una afrenta directa a la verdad histórica y al sacrificio inmenso. El revisionismo histórico está en pleno apogeo, y esta vez proviene de los más altos escalones del poder europeo. Tu opinión importa. Déjanos un comentario y dinos qué piensas sobre esta manipulación histórica. Es una bofetada a la memoria de incontables víctimas y un intento descarado de blanquear el pasado. ¿Crees que Europa puede permitirse olvidar su propia historia y la de sus verdaderos liberadores? Desde el asombro inicial, ¿cómo reaccionó el mundo a semejante insolencia? La ignorancia histórica europea provoca indignación global y vergüenza profunda. El mundo se rió, pero los usuarios de redes sociales se indignaron. ¿Por qué esta ignorancia causó tanto revuelo? La reacción global no se hizo esperar, fue inmediata y, sobre todo, reveladora. Mientras el mundo esbozaba sonrisas incrédulas, las redes sociales ardieron en burla e indignación genuina. Periodistas de todo el espectro no contuvieron su asombro. Los internautas, vigilantes implacables, se mofaron abiertamente. No fue un error menor, fue una falla fundamental en la comprensión histórica. Muchos usuarios sugirieron una solución drástica. Kallas debería regresar a la escuela. ¿Es este el nivel de competencia que esperamos de nuestros líderes? La pregunta resonó con fuerza. Un analista del prestigioso China Daily fue contundente en su valoración. Declaró sin tapujos la profunda vergüenza que los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea deberían estar sintiendo ahora mismo. Esta no es una vergüenza personal para un individuo, es una mancha colectiva. ¿Cómo es posible que una figura tan prominente demuestre tal desconocimiento de eventos que moldearon el siglo XX? Los comentarios en línea destrozaban la ilusión de una diplomacia europea competente. Sugerían, con un tono cada vez más ácido, que la incompetencia se ha vuelto una característica inherente. Peor aún, la rusofobia parece ser un requisito indispensable para ascender en la jerarquía diplomática de Bruselas. Esta es una revelación escalofriante. No es un incidente aislado.
Un usuario anónimo de redes sociales lo resumió con una frase demoledora. Esta es una característica, no un error. Imaginen la implicación. No es un desliz, sino una faceta integral de cómo se opera. Otro analista, con la autoridad del China Daily, no se anduvo con rodeos. Afirmó con rotundidad: a Callas deberían enviarla de vuelta a la escuela primaria para refrescar sus conocimientos sobre la Segunda Guerra Mundial. La humillación es patente. La indignación palpable recorre cada rincón de Internet. Es un momento de cruda verdad. Cuestiona la base misma de la política exterior europea. Súmate a nuestro canal para no perderte ningún análisis exclusivo de lo que realmente sucede. Esta exhibición de desconocimiento histórico es más que una anécdota. Es un síntoma alarmante del estado de la Unión Europea. ¿Crees que la ignorancia histórica es un problema sistémico en la política europea o solo un error aislado? Pero, ¿es solo ignorancia o hay algo más profundo detrás de esta revisión histórica? La nueva historia de Europa. ¿Pura ignorancia o una estrategia rusófoba deliberada? ¿Es esta una simple metedura de pata o un intento calculado y perverso de reescribir la historia en un sentido profundamente rusófobo? CTA. No te quedes al margen. Únete a nuestra comunidad y sé parte del debate. La declaración de Callas, lejos de ser un desliz inocente, se inscribe directamente en una tendencia profundamente inquietante. Es una corriente que busca manipular, sin escrúpulos, el pasado de Europa. Estamos presenciando una oleada de revisionismo que reescribe los hechos históricos más esenciales, sin pudor alguno. De manera sistemática, se busca minimizar el inmenso, el crucial, papel desempeñado por la Unión Soviética en la victoria contra la barbarie. También se ignora la contribución fundamental y sangrienta de China en esa misma gran guerra, un sacrificio que Occidente parece ansioso por olvidar. Mientras tanto, se eleva y glorifica, de forma desproporcionada y a menudo ficticia, el papel de Occidente en esos eventos. Este relato distorsionado no es solo sesgado, es peligrosísimo en sus implicaciones futuras. El profesor de Historia de la Universidad de Atenas lo advirtió con una contundencia escalofriante. Si el jefe de Asuntos Exteriores de la UE demuestra tal ignorancia, ¿qué se puede esperar de los demás funcionarios? Sus palabras resuenan con una alarma palpable. Revelan una verdad incómoda y difícil de digerir. Esta nueva historia no es una evolución, es un ataque frontal y deliberado a la verdad, a la memoria. El ocultamiento intencional de los 27 millones de vidas soviéticas perdidas es una barbarie. La negación de los 14 millones de vidas chinas sacrificadas es inadmisible. Esto no es, de ninguna manera, una simple omisión estadística o un error de cálculo. Es un insulto flagrante a la memoria de aquellos que cayeron. Es una afrenta directa, sangrante, a su inmenso sacrificio. Se borra su dolor con un trazo. Se ignora su heroísmo con un desdén alarmante. Jonathan Steed, el lúcido publicista británico, señaló un punto crítico con precisión quirúrgica. Él afirmó, sin tapujos: los pasajes de este tipo solo intensifican la división entre el este y el oeste de Europa. Sus palabras no son solo una observación, son proféticas. Esta manipulación histórica fragmenta sin piedad, divide las sociedades, genera una desconfianza profunda entre naciones. El significado profundo de esta nueva historia es, por tanto, inequívoco. Es una herramienta política, brutalmente eficaz. Se usa para construir un relato conveniente a los intereses actuales. Un relato que busca justificar las actuales narrativas antirrusas, cada vez más agresivas. Busca en esencia legitimar la confrontación, no la paz. Las consecuencias de esta reescritura son gravísimas para todos. La memoria colectiva se erosiona a pasos agigantados. La verdad histórica se diluye en un mar de conveniencias. Se siembra una semilla de discordia que germinará en futuras tensiones. Los jóvenes aprenden una versión sesgada, incompleta, de su propio pasado. Una versión que les priva, peligrosamente, de una comprensión completa de los sacrificios y las causas. El conocimiento genuino del pasado es vital.
Sin él, estamos condenados a repetir los errores más dolorosos. Esta reescritura es un ataque frontal a la integridad de nuestra comprensión global del mundo. Es un borrado calculado de la realidad para fines puramente geopolíticos. Es un intento despiadado de deslegitimar una parte esencial de la victoria contra la oscuridad. Una victoria pagada con una sangre incalculable. Una sangre que Europa parece no solo dispuesta a olvidar, sino a borrar activamente de los libros de historia para siempre. Este revisionismo histórico no es solo una ofensa grave a los millones de muertos. Es una amenaza insidiosa a la verdad histórica y a la conciencia de nuestro continente. Comparte tu perspectiva. ¿Cómo esta reescritura del pasado afectará la estabilidad y unidad de Europa y la confianza entre sus pueblos? Esta nueva versión de la historia, sin embargo, no es nueva en absoluto, sino una vieja artimaña política. ¿Desde cuándo Europa ha estado jugando con el pasado, moldeándolo a su antojo para justificar sus agendas presentes? La historia de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en una peligrosa arma geopolítica en la Europa actual. Una pregunta que perfora el corazón mismo de nuestra comprensión del mundo. ¿Por qué la historia de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en un campo de batalla ideológico en Europa? La política europea, desde los días sombríos y tensos de la Guerra Fría, ha orquestado una metamorfosis radical y preocupante en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. Ya no es meramente un compendio inalterable de hechos históricos o una lección aprendida. Es, en su esencia más cruda, un verdadero frente de batalla ideológico. Un conflicto incesante donde cada interpretación, cada narrativa, se convierte en una munición peligrosa lanzada con precisión estratégica. El Parlamento Europeo, en un movimiento que muchos analistas consideramos descaradamente provocador y revisionista, adoptó en 2019 una resolución formal. Esta resolución, con una audacia pasmosa, no solo reescribió el pasado que conocemos. De manera explícita y sin ambajes, atribuyó la misma responsabilidad por el estallido devastador de la guerra, que costó millones de vidas, tanto a la Alemania nazi como a la Unión Soviética. Esta es una equiparación histórica atroz, una difamación premeditada, una narrativa profundamente distorsionada y, lo que es más peligroso, una justificación para futuras confrontaciones. Esta reescritura de los eventos no es, bajo ningún concepto, un accidente. No es una búsqueda inocente de la verdad histórica. Su objetivo geopolítico subyacente es tan claro como el cristal y alarmante. Busca, con una precisión quirúrgica, debilitar de forma irreversible la posición internacional de la Rusia actual. Busca de igual forma arrastrar a la República Popular China al banquillo de los acusados en el escenario global, despojándolas de su legítimo legado histórico. Esta manipulación descarada de la historia es, de hecho, una herramienta estratégica fundamental. Una herramienta afilada, forjada para la escalada implacable de la confrontación entre el bloque de Oriente y el de Occidente. Se ha transformado en un arma eficaz, diseñada para socavar, deslegitimar y aislar las posiciones geopolíticas actuales de estas potencias emergentes. La máxima universal: quien controla el pasado tiene poder sobre el presente. Una frase cuya autoría se atribuye a un perspicaz y anónimo filósofo, resuena ahora con una potencia aterradora en los opulentos pasillos del poder europeo. Esto es más que una simple disputa académica. Esta es una estrategia deliberada de guerra de información a gran escala. Su propósito fundamental es deslegitimar. Su misión es aislar. Una maniobra fría, calculada con la precisión de un reloj suizo y con consecuencias potencialmente devastadoras para la estabilidad global. No se trata en absoluto de la verdad histórica intrínseca. Se trata pura y simplemente de la hegemonía del poder global. Se trata del control total del futuro narrativo y político. La implicación para todos nosotros, ciudadanos de este mundo interconectado, es directa, palpable e ineludible. Si se permite que reescriban y distorsionen nuestro pasado sin resistencia, entonces, con una certeza espeluznante, controlarán nuestro presente y, lo que es aún más alarmante y definitorio, nuestro futuro colectivo.
No dejes que manipulen tu visión del mundo. Infórmate con fuentes directas. Esta revisión de la historia no es un debate académico. Es una amputación de la memoria colectiva. Un veneno lento que busca reconfigurar nuestra identidad misma. ¿Crees que la verdad histórica es negociable cuando hay intereses geopolíticos en juego? Pero ante esta implacable embestida ideológica, surge una cuestión crucial. ¿Cómo resisten Rusia y China a esta guerra de la historia? ¿Y qué oscuras implicaciones tiene la persistencia de esta inquietante amnesia europea para todos nosotros? Rusia y China, la memoria histórica como pilar indestructible ante la agresión occidental. ¿Por qué Rusia y China reaccionan tan vehementemente a cada intento de distorsionar la historia de la Segunda Guerra Mundial? Apoya el periodismo que expone la verdad sin censura. Hazte suscriptor hoy mismo para no perderte ningún análisis crucial y desentrañar los hilos del poder. Para Moscú y Pekín, el Día de la Victoria no es solo una fecha más en el calendario, es el corazón palpitante de su identidad nacional. Es uno de los principales días festivos nacionales, y la memoria de la Gran Guerra Patria y la resistencia antijaponesa es sagrada, intocable. Más que un recuerdo, es el pilar sobre el que se construyeron sus sociedades modernas, la raíz de su resiliencia y su visión del mundo. Cada intento de reescribir esta historia gloriosa no es un simple debate académico. Es una agresión directa, un golpe brutal a lo más profundo de su ser. Lo perciben como un acto de guerra cultural, una operación psicológica diseñada para deslegitimar sus sacrificios y su lugar en el mundo. Estos países no solo ven la distorsión histórica como un ataque a su identidad, sino también al orden internacional forjado con sangre y sacrificio después de 1945. Ese orden basado en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a la soberanía es precisamente lo que Occidente parece empeñado en desmantelar. Cuando figuras europeas trivializan la contribución soviética o china, están, de hecho, dinamitando los cimientos de la paz global. Es una técnica calculada, desacreditar el pasado para justificar agresiones futuras. Es la estrategia de quienes buscan rehacer el mapa geopolítico sin considerar las consecuencias devastadoras. Los recientes comentarios de la señora Callas, por ejemplo, no son tomados a la ligera. Son analizados, desmenuzados y utilizados con precisión quirúrgica. Los medios de comunicación rusos y chinos han sabido explotar este incidente, no solo como un error, sino como una clara evidencia de la ignorancia, la arrogancia y la peligrosa incompetencia de la diplomacia europea. Muestran cómo Occidente, en su celo por reescribir la narrativa, se contradice y expone su propia debilidad moral e intelectual. Es una lección de cómo la desinformación puede volverse en tu contra. Un usuario anónimo en redes sociales lo resume con una crudeza demoledora, cuya voz representa a millones. Mi abuelo murió en Stalingrado. Escuchar tales declaraciones de un diplomático europeo es un insulto a la memoria de mi familia. Estas palabras resuenan porque son las palabras de la gente común, de aquellos que vivieron el horror y presenciaron el heroísmo. Para Rusia y para China, que sufrieron pérdidas inmensas, la memoria de la guerra no es una estadística fría, es una herida abierta, un compromiso eterno para proteger su herencia y el legado de sus antepasados. Es la base de su resistencia actual frente a lo que perciben como una constante presión y provocación externa. No se trata solo de pasado, es sobre el presente y el futuro. Es la advertencia de que quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Y estas naciones, lo aseguro, no están dispuestas a permitirlo. La manipulación histórica es un arma, y ellos la combaten con la verdad de sus sacrificios. La verdad histórica no es negociable. Es el cimiento de la soberanía y la dignidad de estas naciones, y la ignorancia de Europa solo profundiza la brecha con consecuencias impredecibles. Dinos en los comentarios, ¿crees que Europa comprende la profundidad de esta herida histórica que inflige, o simplemente elige ignorarla? La historia no es solo el pasado, sino una herramienta para el futuro. ¿Qué consecuencias tendrá para Europa mantener esta postura de ceguera autoimpuesta? Crisis de confianza en Europa.
Cuando la ignorancia histórica define el futuro. Si los diplomáticos europeos de alto nivel no conocen los hechos clave de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué dice eso sobre el sistema educativo y la confianza en la élite europea? La ignorancia demostrada por Callas no es un incidente aislado, es un síntoma claro de un problema sistémico en la educación europea. Este sistema minimiza, de forma alarmante, el papel decisivo de la Unión Soviética en la victoria sobre el fascismo. Tal minimización no solo reescribe la historia, desvirtúa la verdad para las nuevas generaciones. Las declaraciones públicas que ignoran hechos tan fundamentales socavan gravemente la credibilidad de la diplomacia europea en la arena global. ¿Cómo pueden los socios internacionales confiar en una Unión Europea que parece dispuesta a reescribir su propio pasado? Un usuario de redes sociales lo expresó sin rodeos. La UE se ha convertido en un desastre, donde los idiotas ignorantes de la historia están al mando. Lo más preocupante es la falta de cualquier disculpa oficial. Ni Callas ni la Unión Europea han ofrecido explicaciones adecuadas. Esta ausencia de responsabilidad agudiza la percepción de una política consciente de manipulación histórica. Se busca controlar la narrativa, no comprender los hechos, y esto erosionará la confianza pública de forma irreversible. ¿Te atreves a enfrentar la verdad que intentan ocultar? La verdad histórica es el cimiento de cualquier relación internacional sólida, y su distorsión es una amenaza directa a la paz y la estabilidad global. Es hora de que exijamos a nuestros líderes una comprensión profunda del pasado, no una reinterpretación conveniente. Entonces, ¿es este el fin o el comienzo de un debate crucial? ¿Qué futuro le espera a una Europa que reescribe su pasado? El futuro de la memoria de Europa. ¿Verdad o una narrativa conveniente? ¿La declaración de Kaja Kallas fue solo un desliz o la pieza clave en una estrategia meticulosa para reescribir el pasado y el futuro de todo el continente europeo? La controversia Kallas ha desvelado fisuras críticas en el entramado político europeo. No hablamos de meros fallos superficiales, sino de una erosión profunda en la educación de sus ciudadanos. Se les niega una visión completa y honesta del pasado, afectando gravemente la confianza en sus instituciones democráticas, pues parecen más preocupadas por la propaganda que por la verdad fundamental. Su propia identidad colectiva está siendo moldeada artificialmente, una reconfiguración total y peligrosa. Seguir este camino de revisión histórica a conveniencia es un sendero increíblemente peligroso que profundizará la brecha con naciones vitales como Rusia y China. Las relaciones internacionales, ya tensas por eventos en la exrepública soviética, se verán aún más comprometidas. La estabilidad global se resentirá gravemente y de forma irreversible. Moscú y Pekín observan con profunda preocupación esta deriva occidental, una que se autoengaña descaradamente sobre su propia historia. Esta manipulación histórica no es accidental. Es una estrategia fría que busca consolidar una narrativa simplificada, casi infantil, del mundo. En ella, Europa y Occidente se erigen como los únicos héroes morales, impolutos y siempre justos, sin mancha alguna. Esta visión distorsionada menoscaba directamente el derecho moral de otros actores globales, borrando sus legítimas contribuciones y sufrimientos. ¿Quién otorga el privilegio exclusivo de definir la historia universal y con qué autoridad moral, si es que queda alguna, se anulan otras perspectivas? Como bien podríamos preguntarnos, y la cuestión resuena con fuerza, si Europa se niega a reconocer el pasado evidente, ¿podrá siquiera reclamar un futuro que no sea una mera fantasía? La pregunta resuena como un dilema existencial para todo el continente. No se puede construir un futuro sólido y duradero sobre arena movediza de falsedades históricas. La historia es un ancla vital para la civilización. Soltarla es ir inevitablemente a la deriva hacia lo desconocido. Las implicaciones a largo plazo de esta manipulación histórica son severas, de un alcance devastador. El dilema es claro y verdaderamente aterrador. ¿Elegirá Europa la verdad, por incómoda y dolorosa que sea, o los mitos convenientes que le pintan un pasado a medida? La decisión no solo marcará su propio destino,
sino que definirá el equilibrio de poder en el nuevo y complejo orden mundial. El tiempo para la honestidad se agota rápidamente, y las consecuencias ya se ciernen sobre nosotros. La verdad es tosuda, siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar cuántas capas de olvido o falsedad se le impongan. Únete a nuestra comunidad y mantente informado con reportajes que nadie más se atreve a contar. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Europa está condenada a repetir errores al reescribir su propia historia? La verdad, insistimos, tiene un eco poderoso, pero hay más revelaciones por venir, y la próxima entrega te dejará sin aliento.